Glorificado y alabado sea nuestro Dios por darnos esta nueva y preciosa oportunidad de estar en este programa especial de preguntas bíblicas, donde tú preguntas y la palabra de Dios responde. Así que bienvenido, bienvenida donde quiera que te encuentres, un abrazo fraternal y no olvides enviarnos tus preguntas. En el orden en que van llegando las vamos a ir respondiendo. Así que aquí puedes enviar al siguiente correo, al siguiente WhatsApp que aparece en pantalla y esperamos ser de bendición en cada una de esas respuestas que hemos dado hasta el día de hoy. Ya van 21 preguntas, más de 20 y esperamos que sean muchas más hasta que finalmente no haya ninguna duda en cuanto a la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a continuar con otra pregunta que surge mucho en el pensamiento y en el corazón, y en especial por el tiempo en que estamos viviendo. Algunos se preguntan, y esta pregunta me la han hecho y quiero responderla. Algunos se preguntan, ¿por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento? Así que vamos a estudiar acerca de esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite eso desde el principio? ¿Por qué hay tanto dolor y sufrimiento en este mundo? Así que vamos a descubrir hoy 5 razones. Así que no se pierda esta respuesta hasta el final. 5 razones contundentes por las cuales Dios permite hasta el día de hoy el dolor y el sufrimiento. Oremos para que Dios nos ilumine y podamos comprender el porqué. Padre, gracias te damos en esta hora por permitirnos estar en este momento meditando en tu palabra y en especial dando respuesta a esta pregunta tan importante. Muchos se hacen esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Pero hoy vamos a entender el para qué tú permites que sucedan cosas en nuestras vidas. ¿Cuál es la razón o el propósito de ellas? Háblanos a través de tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo suplicamos. Amén y amén. Pues bien, mis amados, pues sí, esa es la pregunta que muchos tienen en el corazón. ¿Por qué Dios no acabó con el dolor y el sufrimiento desde el principio? ¿Por qué Dios ha permitido esto durante todo este tiempo hasta el día de hoy? Pues mis amados, Dios ha dejado que el reino de las tinieblas prosiga su curso. Ha dejado que las consecuencias se den por sí mismas para que tanto los seres que no han caído y que contemplan este mundo, como los que participamos de este flagelo, podamos darnos cuenta cuán terrible es el pecado y la rebelión, y en especial la desobediencia a Dios. Todo empezó a través de la desobediencia. Ese ser que se rebeló en el cielo inició la gran rebelión a la cual la mayoría del mundo hoy le sigue. Así que el dolor y el sufrimiento apareció desde el momento en que el ser humano le creyó a Satanás. Cuando Dios creó este mundo, y dice el versículo 31 de Génesis 1, y vio Dios que todo cuanto había hecho era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, hablando del día sexto. Y luego crea el espacio del séptimo día para que le reconozcamos como el creador de los cielos y de la tierra. Pero todo era perfecto y todo era bueno y fue entregado al ser humano. Solo Dios le pidió que obedecieran. Era el único requisito. Que obedecieran el mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero tristemente el ser humano prefirió creerle a Satanás. Y desde que el pecado y la desobediencia entró a este mundo, con ello vino el dolor, el sufrimiento y finalmente la muerte. Vea la maldición que acarreó el pecado por creerle a Satanás, Adán y Eva. Escucha. Esto no era hacia el principio, no era el propósito de Dios, pero Dios nos creó con libre albedrío. Cada quien puede tomar la decisión si obedece o desobedece al Creador. Pero la desobediencia, no lo olvides, siempre trae consecuencias terribles.
siempre trae resultados que no nos van a gustar. Tarde que temprano llegan a nuestra vida. Y eso le pasó a Adán y a Eva. Dice en el versículo 14, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre el vientre te arrastrarás, y sobre el polvo comerás todos los días de tu vida. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Así que habría enemistad, habría contienda. No iríamos a estar tranquilos. Mientras viviésemos en esta tierra, mientras hubiese pecado, el enemigo nos va a hacer guerra y el pueblo de Dios va a pelear la batalla de la fe. Así que, mis amados, no nos hagamos ilusiones. Mientras haya pecado, las consecuencias del pecado tendremos que acarrearlas de una o de otra manera, hasta que seamos purificados y podamos estar finalmente en el cielo. Vea qué más maldición. A la mujer le dijo, versículo 16, multiplicaré en gran manera los dolores de tu embarazo. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre que le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será por tu causa la tierra, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Así que, mis amados, el pecado tarde que temprano trae consecuencias, y el Señor nos va puliendo hasta que finalmente alcancemos esa perfección de carácter. A través de las circunstancias difíciles, el Señor nos muestra qué área de nuestra vida necesita ser pulidas. Nosotros creemos que todo anda bien, pero Dios, quien nos conoce y quien sabe lo más oculto de nuestro ser, Él sabe de qué manera tratar a aquellos que desea llevar al cielo. Algunos se dejarán modelar, algunos se dejarán transformar, algunos se dejarán quebrantar, pero otros se resistirán a esta obra de preparación para el cielo. Pues bien, mis amados, sin más preámbulos, quiero compartir lo que dice a fin de conocer la matutina de la inspiración, página 286. ¿Quién es el que produce el dolor y el sufrimiento? No es Dios. Dios lo permite, porque Dios lo único que desea es nuestro bienestar. Y por eso la palabra del Señor dice en 1 Juan 3:8 que para eso apareció el Hijo de Dios, para que podamos deshacer con su poder las obras del diablo en nuestra vida. Y como lo dice San Juan 10:10, para eso también apareció el Hijo de Dios, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Quien quiere robarnos, quien quiere destruirnos, quien quiere hacernos daño es Satanás. Están por sobrevenir dificultades muy grandes al mundo. Escucha. Los instrumentos de Satanás están agitando intensamente poderes infernales para que produzcan sufrimiento, desastre y ruina. ¿Quién es el que desea el sufrimiento, el desastre y la ruina de todos los seres humanos? Los agentes satánicos. Su obra consiste en acarrear toda la desdicha posible sobre los seres humanos. La tierra es el escenario de su acción, pero es mantenido bajo control. No puede ir más lejos de lo que el Señor le permite. Así que, mis amados, las pruebas, las dificultades, los momentos difíciles que llegan a nuestra vida son con un propósito. Son con un propósito. Y lo vimos al principio. Son con un propósito. Pero vamos a mirar 5 razones o 5 propósitos por los cuales el Señor permite el dolor y el sufrimiento en nuestras vidas. Anótalos. Primero, en medio de las pruebas se revela nuestro carácter. Se revela lo que hay en nuestro corazón. Se revela quién realmente somos. Quizás en medio de la alegría, de la prosperidad, mostramos una cara.
Pero eso en los momentos difíciles, en los momentos de dolor, en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, donde realmente se demuestra quién es quién. Vamos a mirar si así lo expresó Job allí en el libro de Job. Vea, este hombre, dice la escritura en el capítulo 1, vea lo que describe. Y vamos a mirar si en medio del dolor, del sufrimiento y de la pérdida, ¿qué demostró él que había en el corazón y de qué estaba hecho su carácter? Dice en el versículo 1, había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero vamos a mirar si solamente era un concepto, una teoría, o era una realidad. ¿Cómo se prueba eso? En medio de las pruebas. Dios permitió que Satanás lo probara, que lo llevara al sufrimiento y al dolor. Y vamos a mirar qué expresó él al pasar en medio del fuego de la prueba. Dice en el versículo 20, luego de que le llegó las últimas noticias de la muerte de sus hijos y de sus hijas, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y luego postrándose en tierra adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y yo digo, gloria al Señor. ¿Cómo eres tú en medio del dolor y de la prueba? ¿Cómo actúas? ¿Cómo llegamos a ser cuando llegan las situaciones difíciles y cuando las cosas no nos salen como nos parece? Pues Dios quiere revelarnos la clase de carácter que tenemos. Dios quiere revelarnos cómo somos en realidad. Dios quiere, en medio de las pruebas, que nos demos cuenta realmente si confiamos o no confiamos en Él. Si Él es lo primero, lo mejor y lo único en nuestra vida. Vea esta mujer, la esposa de Job, quien había sufrido lo mismo, pero como era una mujer que no amaba realmente a Dios, vea cómo actuó en medio de la prueba y de la dificultad. Por eso, mis amados, en medio de las circunstancias se revela quién realmente ama y no ama al Señor. Vea cómo actuó esta mujer, la esposa de Job, en el peor momento de la vida, donde más deberían de estar unidos para luchar contra las artimañas del enemigo. Esta mujer le dio la espalda a Job y lo abandonó. En el peor momento de su vida, demostró que ni amaba a Dios ni amaba a Job, porque si hubiera amado a Dios, nunca hubiera dejado a Job en esa condición. Tremendo, mis amados. Vea lo que dice en el capítulo 2, versículo 8 y 9. Vea las palabras de esta mujer que solo llevaba una apariencia. Una apariencia. Solo seguía a Dios por la influencia de su esposo, pero no tenía realmente una relación con Dios. ¿Cuántos hogares quizás hoy hay en las mismas circunstancias? ¿Cuántos quizás viven solo una apariencia? Solo de cargos, de emociones, de momentos, pero no tienen una verdadera experiencia con Dios. Y en medio del fuego de la prueba demuestran realmente lo que son. Vean lo que dice aquí. Dice, y Job sentado en medio de la ceniza tomaba un trozo de tiesto y se rascaba con él. Entonces le dijo su mujer, aunque aún te mantienes en tu integridad, maldice a Dios y muérete. Qué tremendo, mis amados. Cómo esta mujer respondió en medio del dolor y del sufrimiento. Así que no lo olvides, en primer lugar, Dios permite que pasemos por calamidades, por pruebas, por momentos de sufrimiento, de dolor, por circunstancias difíciles, para probar realmente qué carácter tenemos y qué hay allá dentro en el corazón. Así que Dios te ayude. Si estás pasando por un momento difícil, mantente firme en el Señor. Mantente unido de su poderosa mano. Y Él nunca te abandonará.
Como lo dice la palabra, aunque padre y madre me dejaren, aunque todo se acabe, con todo Jehová me recogerá. Así como Job lo hizo. Que esa sea nuestra actitud. Que le demos la gloria a Dios aún en medio de las circunstancias difíciles. Vamos a mirar en segundo lugar, ¿por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento muchas veces en nuestra vida? Porque nos damos cuenta lo peligroso que es el pecado. En medio del dolor y el sufrimiento entendemos cuán terrible es el pecado. ¿Hasta dónde nos puede llevar el pecado cuando estamos lejos de Dios? ¿Qué cosas podemos llegar a hacer tremendas si permitimos que el pecado siga llenando nuestra vida? Entonces el Señor nos envía consecuencias para que pueda frenarnos y podamos ser conscientes de la influencia tan terrible y del daño que está causando en la vida del pecador. El dolor nos muestra entonces hasta dónde finalmente vamos a parar si continuamos en esa línea y en esa dirección. La palabra del Señor dice en el libro de Proverbios capítulo 14 versículo 12, dice aquí: hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Muchas veces creemos que estamos bien, pero cuando entramos en la senda de desobediencia, entonces, aunque parezca bonito, aunque parezca que hagamos esto para tapar aquello, vamos camino a la muerte. Y las consecuencias o el dolor y el sufrimiento que el Señor permite al ir por esa senda es para que podamos entender que el pecado trae consecuencias tremendas y para que aprendamos a aborrecer el pecado en nuestra vida. Cuando analizamos y vemos el testimonio de la vida de Sansón, vemos cuán terrible, cómo él tuvo que aprender. Finalmente le quitaron sus ojos y finalmente murió preso, cautivo. Pero gracias a Dios, en los últimos años de su vida, él reconoció cuán enorme había sido su error y se arrepintió profundamente de su pecado y vio cuán terrible fueron las consecuencias de sus malas decisiones. Nabucodonosor, ¿recuerdan? Un rey jactancioso, pero que Dios lo humilló por 7 años, 7 tiempos como una bestia, hasta que finalmente humilló su corazón, hasta que finalmente dejó el orgullo y entonces agachó la cabeza y reconoció su error y le dio gloria a Dios. Y también vemos a Salomón. Cuán terrible fue la situación de Salomón, cómo hasta dónde llegó y finalmente reconoce que su vida no tenía sentido lejos de Dios. Vamos al libro de Jueces capítulo 16 para mirar acerca de lo de Sansón. Y quiero que analicemos este pasaje del libro de Jueces capítulo 16 versículo 21 y 22. Dice así la palabra: enseguida los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que trabajara en el molino de la cárcel. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Así que quedó calvo, quedó sin ojos y finalmente esclavo. Qué tremendo, mis amados, cómo Dios permitió que Sansón bebiera de su propia desobediencia, bebiera las consecuencias, para llamarlo a razonar, a entender que separados de Dios, nada somos y nada podemos hacer, y que el pecado trae grandes consecuencias sobre nuestra vida. Por eso Salomón escribe en el libro de Eclesiastés 12:1, escucha, para los jóvenes que están empezando, para los adolescentes, los niños: escucha antes de tomar decisiones, antes de que lleguen los años en los cuales dice el Señor, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los años y los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuántas personas quisieran regresar hacia el pasado, los años? Pero ya es demasiado tarde. Hoy, si tienes la oportunidad de hacer las cosas bien, hazlas bien para la gloria del Señor. Y entonces
no recibirás esas consecuencias y Dios no permitirá que pasemos por el valle de la aflicción para llegar a entender cuán terrible es el pecado. Hoy lo puedes comprender y apartarte de él. En tercer lugar, vamos a mirar por qué el Señor permite el dolor y el sufrimiento. Porque a través del dolor y del sufrimiento aprendemos a humillarnos, aprendemos a ser humildes, aprendemos a entender que somos carne, que somos pasajeros, que somos débiles. Aprendemos a bajar nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. A veces nos creemos inmortales, nos creemos mejores y superiores a los demás. A veces creemos que nunca nos va a pasar nada y por eso actuamos de una manera terrible. Y muchas veces no valoramos lo que tenemos a nuestro lado. ¡Qué triste! El dolor y el sufrimiento hace humillar nuestro corazón a Dios y hace reconocer que Él siempre tiene la razón. Y produce en aquel que realmente es tocado por el poder del Espíritu Santo un verdadero arrepentimiento. Quien no se endurece más, quien no guarda más rencor, quien no, entonces en vez de humillarse, se le coloca ese corazón como el corazón de Faraón, como una piedra. Y en vez de ser más sensible al dolor, en vez de reconocer más sus errores, entonces piensa que así como está bien y sufre y su vida es una vida vacía. Cuidado, mis amados. Permitamos que si hay algo mal en nuestra vida, si somos orgullosos, que el Señor a través de esas circunstancias pueda mostrarnos y podamos humillarnos y decir: Señor, perdóname, ayúdame. Quiero que tú me transformes y me cambies. Qué lindo cuando eso es así. Por eso Apocalipsis capítulo 3, vea cómo es el proceso de humillación. En Apocalipsis capítulo 3, vea lo que dice el versículo 19. Dice: yo reprendo. En primer lugar, Él nos reprende, nos llama la atención, nos envía personas para que nos aconsejen, para que bajemos la guardia. Pero luego dice: yo castigo a los que amo. El que no recibe la reprensión finalmente recibe el castigo. Dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Así que, ¿cuál es el deseo de Dios? Que nos arrepintamos, que humillemos nuestro corazón. ¿Qué pasa con aquel que humilla su corazón? Con aquel que reconoce a Dios, con aquel que le da el primer lugar a Dios en su vida y entiende que Dios siempre tiene la razón. Pues vea lo que dice en el libro de Primera de Pedro 5, versículo 6. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Pero vea cómo termina el versículo 5. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que necesitamos aprender a ser humildes. Necesitamos aprender a perdonar. Necesitamos aprender a humillar nuestro corazón. Necesitamos aprender a dejar el orgullo, la autosuficiencia, el rencor, el resentimiento, porque Dios resiste a aquellos que tienen tales corazones y necesitan ser humillados, y el Señor hará lo que tenga que hacer. El Señor lo va a permitir para alcanzarnos y para hacernos entender nuestra terrible condición. Por eso, si todavía no ha llegado esas circunstancias y sientes que estás actuando de esa manera, humíllate ante el Señor. No esperes que llegue el dolor y el sufrimiento y que tengas que tomar de tu propia medicina y de lo que has sembrado y cosechado por la dureza de tu corazón. Así que, en tercer lugar, no lo olvides, Dios permite el dolor y el sufrimiento para humillar nuestro corazón y para quitar y limpiarnos de todo orgullo y autosuficiencia. En cuarto lugar, Dios permite el dolor y la prueba porque Él sabe que ese dolor y esa prueba nos acerca más a Él, fortalece mi fe y mi confianza en Dios. Hace que yo dependa más de Él, hace que yo busque más de Él. ¡Qué extraordinario! Así que Dios nos hace pasar por el valle de la sombra de la muerte para que entendamos que Él está con nosotros y para que nuestra fe y nuestra confianza sea aún mayor que la de antes.
Extraordinario. Así que las pruebas y las dificultades son la manera en que se acrecienta más la fe de aquel que obedece a Dios. Vamos a mirar si así lo dice Romanos capítulo 8, versículo 28, un texto bastante conocido. A los que aman a Dios. Así que algunas pruebas son dadas a aquellos que están por ahí mal, para que reaccionen. Pero los que están bien, algunos dirán, pero yo hago la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí está una de las razones. Porque Dios quiere que tú confíes aún más en Él. Y que quites tu mirada y tu confianza de todo lo terrenal, incluso de los seres humanos. Y que solo coloques tu confianza en primer lugar en Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Extraordinario. Por eso, en medio de las dificultades, esa fe se fortalece y esa confianza se fortalece y se aumenta en el Señor. Vean lo que escribió el apóstol en el libro de Corintios, 2 de Corintios capítulo 4. Ay, mis amados, dice allí, todas estas cosas, versículo 15, padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, pues esta leve tribulación momentánea produce cada vez un más excelente y eterno peso de gloria. Pero ¿cómo lo logramos en medio de las dificultades? Dice allí al final, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. En otras palabras, nunca seremos chasqueados si colocamos nuestra mirada en las cosas eternas. Si colocamos nuestra confianza en lo perecedero, en una persona, de una u otra manera seremos chasqueados y nuestra fe y nuestra esperanza será en vano. Por eso, queridos, en cuarto lugar, Dios permite las pruebas, el dolor y el sufrimiento para que nuestra fe cada día sea mayor. En medio de las pruebas más buscamos la palabra, más humillamos nuestro corazón, más dependemos del Señor porque entendemos que no somos capaces solos. Y solo así el Señor logra una mayor conexión con nosotros. Por eso Él permite que vivamos en esa experiencia. Así que si estás pasando por alguna dificultad, aunque haces la voluntad de Dios, aunque luchas cada día por ser mejor, comprende que es porque Dios quiere fortalecer tu confianza y tu fe, acrecentarla para hacer algo más glorioso y más poderoso para la gloria de su nombre. Y en quinto y último lugar, Dios permite que pasemos por pruebas y dificultades. ¿Saben para qué? Para que cada día anhelemos más el cielo. Para que cada día deseemos estar en ese lugar donde ya no habrá dolor, sufrimiento y muerte. Porque si viviéramos aquí una vida color de rosa, ¿para qué el cielo? Pero Dios permite esas circunstancias para que buscándole a Él podamos hallar consuelo en sus promesas y podamos decir, Señor, ayúdame. Quiero salir pronto y así podamos predicar el evangelio, podamos llevarle a otros ánimo y entre todos podamos fortalecernos para que pronto el Señor venga y nos lleve al hogar celestial. Solo en medio de las pruebas valoramos aún más las promesas del cielo nuevo y de la tierra nueva. Ay, mis amados, por eso el Señor dice en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Así que quienes aman realmente a Dios, quienes buscan en medio de las dificultades, se inspiran cada día por desear y anhelar recibir esos dones y regalos que el Señor tiene para ellos. Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 y 5 es aún más claro. Dice en el versículo 4 y 5 de Apocalipsis, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron.
Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Gloria al nombre de nuestro Señor. Porque todo lo que Él ha dicho se cumplirá. Y debemos por eso colocar nuestra mirada en las cosas eternas. Ellas nos alientan en los momentos difíciles y por eso Dios permite esos momentos de escasez, de problemas, de dificultad muchas veces, para que anhelemos buscar cada día el reino de Dios y su justicia. Y vea este otro texto de Hebreos capítulo 10. Extraordinario, mi amado. Si alguien está pasando por alguna lucha y es fiel a Dios, no se desespere, no se desanime. Dice: no perdáis pues, versículo 35, Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande recompensa, pues os es necesaria la paciencia. Lo que el Señor quiere que desarrollemos es ese carácter, esa paciencia, para que pronto podamos recibir la recompensa. Dice: es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma. Dios quiera, mis amados, que de eso seamos nosotros, que entendamos el propósito de las pruebas en las diferentes circunstancias en que nos encontremos, y podamos permitirle al Señor, a través de estas circunstancias, poder tener ese carácter, poder anhelar cada día el cielo y poder estar muy pronto libre de todo este reino de las tinieblas y del pecado, que finalmente será destruido por Dios para que vivamos felices por la eternidad. Alguno dirá: qué terrible, ¿por qué Dios va a destruir al pecador? Ah, mis amados, bastante tiempo de oportunidad nos ha regalado, nos ha dado la oportunidad de escoger. Pero por el bien de los que han creído en el Señor y de los que quieren vivir una vida de eternidad, el mal y el pecado tendrá que ser destruido. Por eso el Señor hoy nos da a elegir qué queremos, qué camino queremos tomar. Él no nos obliga ni a un lado ni al otro. Cada quien toma su propia decisión, pero nos advierte las consecuencias de lo uno y de lo otro. Y tú y yo, qué extraordinario, tenemos el poder de decidir. ¿Será que Dios es un Dios grande y misericordioso? ¡Claro! Es un Dios extraordinario porque nos da, siendo el Dios, nos da la capacidad de escoger lo que querramos. Y también nos advierte qué camino tomar. El Señor dice en su palabra: pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge tú. Pero yo te aconsejo que escojas la vida, que obedezcas, para que vayas por el camino hacia la vida y hacia la bendición. Pero cada quien tomará su decisión. Y lo mismo insiste hoy. Por eso, cuando las copas de la ira de Dios, cuando la gracia se termine, ya Dios no tendrá por inocente a nadie. Cada quien habrá tomado su propia decisión y cada quien se habrá condenado a sí mismo, porque la condenación viene por el rechazo de la misericordia de Dios. No queremos la misericordia y por eso finalmente queremos el castigo final que acabará con el pecado y los pecadores que finalmente decidieron seguir en la rebelión y en la desobediencia. Qué triste. Vea, este texto corrobora lo que acabo de decir. Dios es un Dios amplio en misericordia. Antes se ha pasado demasiado, a tal punto que nos amó tanto que entregó a su Hijo. ¿Qué más demostración de un Dios de amor eterno? Pero Él no puede pasar por alto las consecuencias del pecado. Y cada quien recibirá lo que su elección escoja. Vea cómo lo señala aquí en el libro de Segunda de Pedro. No me crea a mí, créale al Señor. Versículo 9 del capítulo 3 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa. Por Él ya hubiera venido. Pero dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros. Eso se llama amor, misericordia.
no queriendo que nadie perezca. ¿Cuántos quiere el Señor que se salven? Todos. Pero cada quien tiene en su mano, en su mente, el poder de decidir si quiere vivir eternamente o quiere finalmente morir eternamente. Es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero escucha lo que dice el 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y esa es la vida que Dios quiere que escojamos. Y solo lo podremos lograr si amamos a Dios y si ese amor se evidencia a través de una vida de obediencia. Si me amáis, me obedeceréis y guardaréis mis mandamientos. Por eso es necesario que Dios permita el dolor, el sufrimiento y las consecuencias del pecado antes de que se cierre el tiempo de gracia, para que podamos adquirir el verdadero arrepentimiento que nos lleve a abandonar el pecado y amar a Jesús con toda la fuerza de nuestro ser. Quiero terminar con este pasaje de Mensajes Selectos, tomo 1, página 139, y esto resume todo el estudio. Escúchalo. Mediante el sufrimiento, nuestras virtudes y nuestra fe son probadas. En el día de la dificultad es cuando comprendemos cuán precioso es Jesús. Alabado sea su nombre. Y Dios quiera, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, a quien ha escuchado este mensaje, que tú, si estás pasando por alguna situación, puedas llegar a este pensamiento y a esta reflexión en tu corazón. Puedas valorar lo que Jesús ha hecho por ti en la cruz del Calvario, lo que está haciendo en el cielo, en el santuario. Cuánto intercede y cuánta misericordia tiene por ti y por mí al darnos cada día la vida, para que le busquemos antes que sea demasiado tarde. Que Dios te ayude para que en medio de las circunstancias que estés viviendo aprendas a valorar lo que el cielo ha dado para tu salvación y para mi salvación en Cristo Jesús. Quiero orar por ti en esta hora. Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de estudiar este tema tan solemne. Gracias por hacernos entender cuán grande es tu amor y tu misericordia para con nosotros. De que a pesar de que te rechazamos de una o de otra manera, sigues ahí. Eso es el amor de Dios. Un amor paciente, un amor misericordioso que espera hasta lo último, hasta que finalmente te cerremos completamente la puerta de nuestro corazón. Ayúdanos, oh Dios, para que eso nunca ocurra, sino por el contrario, podamos abrirla de par en par para que tú reines en nosotros y vivamos cada día para la gloria de tu nombre. Llénanos de tu Espíritu para que Él nos haga entender en medio de las pruebas el propósito del cielo. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén y amén. Mis amados, me dio mucha alegría estar contigo y compartir este mensaje, esta respuesta a esta pregunta. Si sabes que alguien está pasando por alguna circunstancia, que sé que prácticamente todos pasamos de una u otra manera, comparte esta respuesta bíblica, que sé que va a ser de bendición para miles, para cientos de personas. Dale like a este video para que sea promovido y muchas personas que necesiten reconocer esto puedan ser tocadas por el Espíritu Santo. Si te gusta dejar algún comentario, hazlo para bendición de este servidor. Te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa. La próxima pregunta bíblica la estamos preparando ya. Que Dios te bendiga y te acompañe.